se asunta la buena xente y empiezan a surgir cosas nuevas. Hace unas semanas o un mes, más o menos, igual, fui a la presentación de una cerveza muy especial, muy exclusiva, que el restaurante Ayalga, el Estrella Michelin que tenemos en Ribesella, pues hizo en conjunto con Ordum, la cervecera asturiana que tenemos ahí en Borines, en las antiguas instalaciones donde de seguro que bebisteis mucha agua de allí. Bueno, pues lo que vos decía, este tipo de cosas, el Oriente, pues se asunta y una Estrella Michelin, unos grandes cerveceros, faen algo nuevo. Estoy aquí con Israel, el cocinero de Estrella Michelin, que tuvo un poco esta idea y como está un poco... Pues eso, ya sabes, para ser cocinero de Estrella Michelin hay que tener mucha creatividad, estar un poco mal de la cabeza, desde el cariño, ya lo sabes. Asuntóse con otros que tampoco están muy allá y hicieron una cosa muy rara, pero que está buenísima. Irra, Roberto, ¿qué tal estáis? Muy bien. Muy bien, ¿no? A ver, contáis qué es lo que hicisteis. Empieza tu Isra. Bueno, habéis llegado un día al restaurante, ¿Sí? me ofrecieron el producto de Ordum. Como ya sabes, yo soy de apostar por Asturias 100%. Me gustó el producto mucho y un día les dije, ¿no os importará que vaya por allí con mi mujer, a ver, con mi mujer, a ver qué tal? Y nada, fuimos por allí, me estuvieron presentando el proyecto, el sitio que tiene un encanto brutal, la historia que tiene, y yo como tengo muy poca vergüenza, prefiero pedir perdón que pedir permiso, les dije, ¿no se interesará hacer una cerveza con nosotros? Y ellos desde el primer momento dijeron que sí, que estarían encantados. Yo cuando salí de ahí, yo digo, bueno, me lo habrán dicho por decir, pero no, la cosa se puso seria. O sea, vosotros os apuntasteis ahí al carro sin dudarlo. No, a ver, la realidad que dice Isra, el punto de partida fue ese. Lo que pasa es que a nosotros cuando nos dice Isra esta historia y nos lo plantea, nosotros siempre decimos que sí, pero estábamos pensando que no. Claro. La verdad que estábamos pensando, bueno, se va a llegar a casa Isra y se va a olvidar. Ya. Entonces nos hace un favor. Por un lado era muy bueno para la marca, porque somos una marca muy pequeña y una marca de Asturias 100%, y trabajar al lado de una persona como Isra, para nosotros era creativamente muy importante, pero era un salto al vacío, porque date cuenta que es fabricar a nuestro nivel algo muy específico y que sobre todo nos preocupaba qué pasaba por la cabeza de Israel, ¿no? Porque no sabes, este tipo de personajes no sabes lo que te traen. Claro. Y llevarlo a la realidad, entiendo que ahí estuvo la complicación del proyecto. Sí. Bueno, vamos a ir poco a poco entrando, pero primero, contáis qué cerveza elaborasteis. Bueno, a ver, Isra, voy a intentar verlo cronológico, porque yo al principio me aparté del proyecto, ¿te acuerdas? Claro, es decir, cuando... Pues si salía mal, ¿eh? Bueno, a ver. Él tiene una manía que es... Yo tengo una forma de trabajar, ¿no? Y la forma de trabajar es muy sencilla. Si hay un equipo, el equipo tiene que trabajar. Y tiene que ser libre su planteamiento. Y cuando pasamos de un proceso tan creativo como este, no puedes meter. Porque si no, al final lo que haces es distorsionar una idea de un tío que creativamente es superior a ti. Entonces es una tontería no asumir tu punto de partida. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer un grupo de trabajo con María Olivier, que son maestros cerveceros. Sí. Luego también llamamos a nuestra amiga Nay para que lo fuera grabando todo, para que lo tuviéramos. Muy guapo, además. Muy guapo. Sí, el proceso. Lo fuera grabando todo y tal. Y entonces, primero creo que los invitaste tú al restaurante, ¿cierto? Sí. Y ahí fue una cosa muy graciosa, porque me salen de allí y me llaman. Oye, este tío no está bien de la cabeza. Porque nos acaba de poner aquí bonito y no sé qué. Mira, esto no es posible. Y entonces, claro, luego tuvimos un momento crítico en la fábrica la semana siguiente, porque había que decidir si lo que Isra se le pasaba por la cabeza era factible. Claro. Y ellos, sinceramente, no querían hacerlo, porque era muy complejo, ¿vale? Luego ya, que explique Isra, luego ya es verdad que se casaron los dos, empezaron a trabajar en conjunto, hicieron más reuniones de trabajo y el resultado fue el que tú ya conoces, ¿verdad? A ver, sí, primero cuando nos pusimos en contacto por segunda vez, ellos llegaron al restaurante, yo ya había hecho unas pruebas, pero había hecho unas pruebas
desastrosas. A ver, eran pruebas de casa. Yo abría una cerveza, cogía una bolsa de vacío, metía lo que a mí me parecía y la sellaba y probaba. Se iba al carbónico, la cerveza, imagínate, si te abres una cerveza ahora y la tomas dentro de 6 horas, no vale nada. Pero yo en mi cabeza tenía algo claro, que quería meter productos de aquí y que quería buscar, como hacemos en el restaurante, buscar el umami, representar Asturias y a la vez que fuera una cerveza que no se quedase atrás de un vino. Ya. Esa era una obsesión que yo tenía. Y me puse a pensar en los productos y a mirar un poco, obviamente, todos miramos en internet qué cervezas ya se han hecho para no copiar y decir, de kiwi, sí, pero ya hay cervezas con kiwi. Claro. Hay que hacer algo especial. Y yo pensé, digo, somos zona de muchos frutos rojos, tanto silvestres como de cultivo, arándanos, tenemos frutos rojos. Digo, enfrente de esta cristalera tenemos pescado, la temporada de bonito, la sarda, ¿qué tenemos que hacer? Bocarte. Dije, pues, digo, buscamos el umami, es el bonito seco. Y ya por último dije, bonito seco, que ¿cómo se llama? Dilo a ver. Katsuushi. Correcto, eso, que son estas cosas que a veces ponen en los platos y parece como que se mueve, que está vivo, que es muy guapo, muy impactante, muy visual. Bueno, pues echaste eso, ¿no? Y son como unas lascas, ¿no? Sí, el bonito ellos lo secan, lo curan con miso, lo secan totalmente disecado y luego lo rayan a mano 1 a 1. Pero casi transparente, además, es casi transparente. Tú cuando eso lo pones en contacto con el líquido desaparece. Vale. Y lo último yo dije, hay algas, esto no he encontrado en la playa, tiene que tener algas, sí o sí. Entonces, yo cuando les cuento esta paranoia a ellos, se quedan blancos. Claro. Hacemos las pruebas eran bastante difíciles, raras, pero luego tuvimos un segundo encontronazo cuando ellos ya deciden hacerla, que ahí hay unas pruebas mejor hechas, más definidas, y ahí a ellos se atreven a decir, bueno, vamos, con esto ya hay una base. Fue complicado, porque la primera parte, sí, que yo hasta ahí no me había metido. A ver, os voy a decir una cosa, yo probé la cerveza, está muy buena y es muy rara. Sobre todo, y es muy rara y distinta a cualquier sabor de una cerveza que probaréis. También os digo que muy bien no la estáis vendiendo de momento, ¿eh? No, a ver, no, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es contar la historia, que fue así, además. Claro. Porque yo no me metí en el proceso y cuando sale la primera, yo dije, esto no pintaba. Claro. Era horrible, o sea, era salina, era comerte mar, luego era había un trasfondo de frutos rojos dulce, era horrible de beber, o sea, yo recuerdo que tomé el primer trago y dije, esto es imposible, pero claro, como estábamos haciendo pruebas continuas, dije, bueno, pues vamos a seguir, y al final resultó lo que resultó, y era más complejo todavía, y te digo una cosa, porque yo me fui metiendo al final, que es cuando yo me entero de que esta cerveza no es una cerveza para vender al público, como se han hecho muchas, vamos a decir, cervezas diseñadas o apadrinadas por estrellas Michelin. No, esta es una cerveza única, creo que yo, y por lo menos en la península ibérica, que es una cerveza que va a acompañar un maridaje en un restaurante Michelin, como es a la Llarga. Entonces no es, yo hago unas botellas, las vendo en un supermercado, las vendo en un bar, no. Esto no es susceptible que pase, porque aparte son muy pocas las que hay a la venta. Y prácticamente el 80% va destinado al maridaje en restaurante Allarga. Y eso era la parte más compleja, ¿no? Que luego es cómo casas esto en un plato, claro. Que luego yo recuerdo que me dice, no, es que después va a ir después de un tinto de Cangas. Claro, ¿no? Exactamente. Y dije yo, bueno, yo ya no quiero saber nada. Yo hubo un momento... Sí, porque además tú tenías claro que no la queríais de aperitivo para empezar. No. Vale. Yo tengo claro y tú, lo cual dice mucho a tu favor, ¿eh? Tú David, ya me conoces, que a mí me gusta salirme, disociarme de lo que ya se hace. De lo que ya se hace, ya no somos ferranadeanos, no vamos a inventar nada, pero me gusta que la gente llegue a nuestra casa y que se divierta y vea que se puede ir por caminos distintos y disfrutar. Entonces, ponemos Martínez Parrondo de Cangas tinto, la buenísimo. Gente ya se queda blanca, claro. Y luego le sacas una cerveza marina, con frutos rojos, con bonito, que no se queda atrás de ese vino y que marida con productos del mar muy bien. Yo, de hecho, cuando ellos ya se llevaron la receta hecha a la fábrica y empezamos a hacer las primeras pruebas,
Yo no lo decía, pero yo decía, esto va a salir, esto sale, y esto va a salir y va a salir bien. Lo que pasa que, claro, a jugar con lo que jugábamos, sobre todo las algas, nos tenemos unos desbarajustes de sal increíbles. Claro. Hay una cosa muy curiosa que se ve en los vídeos del making of de todo esto, que decía que estaban muy guapos porque son muy naturales. Y las pruebas de los propios trabajadores de Ordung, no solo de Olivier y de María, María, vale, de los maestros cerveceros, sino también de los propios trabajadores probando las cervezas y les cares que ponían al principio, decía... Y luego, al final del vídeo, cuando ya prueben el producto final, dicen, ya la cara ya era completamente distinta. Ya les gustaba y decía, ostras, esto sí, esto está rico. Sí, porque aparte había un proceso que no se contaba, que es la fermentación. Claro. Quiero decir, nosotros empezamos a hacer la cerveza, hay matices, puedes más o menos controlarlos, pero entonces que el producto tiene que fermentar, esos azúcares no sabes por dónde van a dispararse. Claro. Y entonces, claro, tienen que convertirse en alcohol y tú no sabes a dónde va. Y luego no sabes cómo queda botella, no sabes si luego botella carbonatará, si explotará. Es más complejo de lo que parece. De tal manera que tuvimos un año preparando este proceso y el resultado que dio, estamos súper satisfechos todos. Sí. Pero fue casi como una ruleta rusa, como jugar a la ruleta rusa y cruzar los dedos y que fuese. Yo ya te digo, al principio me gustaba mucho la idea de Isra, a mitad del proceso no quería saber nada y al final dije, ole, claro. Porque quedó muy guapo, la verdad. Y a nosotros como Ordung nos vino genial porque hemos lanzado un producto que nunca más lanzaremos, porque aparte es irrepetible, porque aunque quisiéramos hacerlo con la misma formulación, tú ya sabes cómo funciona la cerveza, es imposible lograr los mismos matices. Por tanto, los frutos rojos tienen azúcares y están vivos, entonces sí. Claro. Nunca va a salir otra cerveza igual. Yo pienso que parte de o sea, daba mucho más valor a lo que hicisteis, que sí, si mañana decidís hacer otra tirada, se puede ser parecida a esta, pero yo una botella siempre la conservaría para ir probando con las distintas. Y es lo que tiene la cerveza, bueno, iba a decir artesana, no, la cerveza bien fecha, claro. Que al hacerla bien, pues no la puedes clonificar. Es verdad. Claro. Luego también tuvimos la obsesión de no carbonatarla tanto, que tenga menos gas, para que nos acompañe más la comida. Yo recuerdo el día que hicimos, tú allí no estabas aún, la cata de las últimas 3 pruebas que hicimos y de ahí llevábamos comida. Y yo llevé parte del equipo del restaurante, allí estaba parte del equipo de Ordung. Y cuando ya lo probamos con la comida, yo me acuerdo que dije, este momento se llama felicidad. Y me dijo, Nay, vuelve a decirlo, por favor. Vuelve a decirlo. Digo, sí, digo, porque para mí, yo desde que llegué allí, y los que me conocéis, yo me considero una persona normal, del mundo, normal, soy un trabajador, me encanta dar felicidad. Y para mí era un sueño, porque a mí me encanta ver cerveza. A mí, sonido después de un servicio, abres una cerveza, en tu día libre, en la terracita, al sol, y decir, he hecho una cerveza. Claro. Hemos creado una cerveza, es brutal. No, y además una cerveza completamente distinta. O sea, yo tengo probada alguna cerveza americana con algas, que completamente salina, que es algo muy raro, tienes que ser muy cervecero, pero una que tenga el contraste dulce, ácido de los frutos rojos y luego la salinidad, es que va muy bien con la comida eso, porque te limpia muy bien la boca. Uh-huh. La verdad es que una vez que la pruebas, a ver, yo cuando ya estoy en el proceso final, que lo que comentabas tú es cierto, porque ahí está el vídeo de Nay, está esto cuando hacéis la prueba, uh-huh. que llevas el sifón y todo, que estuvo muy bien. Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú vives esta experiencia que tú estás contando y yo la pruebo, se me produjo una cosa que dije, esto va a ir muy bien, porque aunque era como una transferencia de sentidos, ¿no? Ves un producto, tú ves algo y el cerebro te obliga a pensar en qué vas a ver. O acaba de oler. Y luego la olías y no era el aspecto. Y luego la probabas y dices tú, caráis. Sí. Iba a decir un taco. Caráis, qué raro, ¿no? Y luego, claro, la acompañabas de un escabeche y ya el producto decías, wow. Claro. Entonces, lo bueno de este producto, de esta cerveza, es la cantidad de matices que te va originando desde que la abres hasta que no solo la bebes, sino que la transformas con un alimento como ha hecho Isra, ¿no? Hay una importancia, Roberto, en esto. Llevamos, los que somos cerveceros, muchos años peleando que la cerveza se reconozca en la alta gastronomía.
muchos estrellas Michelin, no vamos a empezar a dar nombres, pero en el Chaquetilles vienen patrocinados por marcas de cerveza industrial, que a mí, yo entiendo que todos necesitamos perres, no me voy a meter ahí, pero en un restaurante donde se quiere dar la excelencia, que no vayas buscando cervezas que son excelentes, a mí me resulta complicado, porque, yo qué sé, Mahon, Galambra, esas cosas son ramplonines, por no decir otra cosa. Entonces, que un estrella Michelin asturiano apueste por una cerveza asturiana, ya lleve un puntazo. Pero que además apueste por una cerveza distinta y de calidad, yo creo que ya lleve para quitarse la gorra y dar la enhorabuena, ¿no? Mira, Ordun, como comentaba antes, es una cerveza asturiana y es una cerveza como todas las 4, 5, 6 que hacemos en Asturias, somos pequeñas, ¿no? Entonces tenemos la parte muy buena, que tenemos por detrás un trasfondo de un balneario y una historia que enriquece al conjunto, ¿vale? Pero sí estoy de acuerdo contigo y voy a decir algo, porque me has tirado de la lengua, ¿Qué? Y es que yo soy gallego, Sí. ¿vale? Y estoy aquí... No la nombré adrede. Vale. Y no, pero te voy a decir lo que pasa. Mira, yo soy una persona que aparte, yo soy muy de pueblo, soy tan de pueblo, siempre lo digo, que yo tengo pueblo con mi propio apellido, ¿no? Ajá. Y yo soy un fanático de agricultor, yo soy agricultor de hobby. Yo lo que estuve haciendo estos días antes de venir aquí fue preparar unos huertos que tengo. Ajá. Pero sí es verdad que considero una cosa que en Asturias me ha pasado, que es que, mira, el otro día estaba en Alicante saltando y estaba hablando con un señor en Alicante, en el puente, y le decía, ¿tú no te das cuenta que tú y yo hablamos el mismo idioma? Porque un tío en Asturias hace la leche de tiempo echó unos moros y no hablaríamos todos musulmán, ¿no? O árabe. Y claro, partiendo de esa base es muy curioso como el asturiano quizás es el menos orgulloso teniendo más derechos, ¿no? Y resulta que tú lo clavaste antes, y es que y me pasó hace poco, en la presentación de la cerveza de Isra, que paré a tomar en un restaurante, pedí un vino asturiano y me dijeron que allí no había vinos asturianos, ¿no? Claro. Y entonces sí me ofende bastante que el asturiano es muy asturiano cuanto más lejos está de Asturias. Correcto, estoy de acuerdo. Y entonces ya no es solo si la cerveza es industrial o no, es que somos regiones tan ricas que resulta que una empanada gallega se paga el triple de precio en Madrid que en Galicia. Claro. Una ternera gallega se paga el triple el kilo que allí. Y resulta que aquí tenemos nuestros quesos, tenemos nuestra cerveza, tenemos nuestros vinos y tenemos que venderlos fuera, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el asturiano debería hacer un poquito más de introspectiva y pensar, si tengo algo bueno, aunque a veces es un poco más caro, estoy de acuerdo, porque luego queremos, si tienes un buen producto, gratis no hay nada. Claro. Yo siempre digo que un Ferrari, un Maserati o un Lamborghini es caro por algo. Uh-huh. Si tienes un gran producto en tu tierra, consúmelo. Esa es mi propuesta. Hablando de Ordun, bueno, Ordun, ¿cuántos años lleváis? 130 años ya, ¿no? Ordun lleva. No. El balneario Sí. de Borines, perdón, vamos, el balneario de Borines tiene 130 años de antigüedad, Un poquito, creo. sí, 133, Por ahí, exactamente. vale. 133. Ordun lleva ya unos cuantos años en el mercado, Sí. y es una de las marcas, digamos, más reconocibles, sobremanera para mí, que ya es la mi favorita, con la rubia que tenéis. El resto tan buenas, ¿eh? Pero la rubia, yo probo la rubia de Ordun y probas cualquier otra rubia de cerveza industrial y dices tú, coño, aquí hay calidad. O sea, está mucho más rica que esa cerveza de Galicia que no vamos a nombrar. Mira, yo te digo una cosa. Yo llevo más de 20 años trabajando en el sector cervecero. Sí. Y he estado siempre en grandes empresas. Y fíjate que no me había dado cuenta de algo imprescindible hasta que llegué a Borines hace un año, que nunca calibras la importancia de un agua en una cerveza cuando es el 95%. Claro. Y cuando llegas a Borines, ves el espacio, ves la cerveza con ese agua reconocida por todos desde hace muchísimos años, es cuando te das cuenta que el producto, cuando el 95% es agua que nace de tu propia tierra y que está allí en el manantial, en la propia fábrica, ya empieza a cambiar todo, ya todo es distinto. Porque al final estas cerveceras industriales están en polígonos industriales que consumen agua del grifo como cualquiera del casa, ¿no? Con los tratamientos que eso mantiene, ¿no? Y también es cierto, un poco que decías tú antes, a que la apuesta que ha hecho Isra porque igual era más fácil irse con una grande porque dan dinero y nosotros por desgracia no lo tenemos porque somos Claro. pequeños. El día que seamos grandes también tendremos dinero porque eso es lo cachondo, ¿no? Pero luego también es cierto, y perdona que hiciste un detalle antes que quiero recalcarlo, y es que aunque la hostelería tiene que vivir y convivir con los recursos que tenga y tratar de explotarlos lo máximo posible, siempre digo que hay un espacio para todos. Sí. E igual que tú puedes acordar con una industrial
un acuerdo económico porque es dinero y todos necesitamos el dinero, siempre hay un espacio para un producto local. Y si tú presumes de tener un producto kilómetro cero, si el tomate de tu tía y las gallinas de tu padre, no puedes decir que tienes una cerveza que te viene industrial de otras localidades. Esa es mi opinión. No. Pero solo es mi opinión. A ver, yo también quiero añadir que yo me involucré con Ordum el día que vi la fábrica por dentro, y yo viví 3 años y medio en Alemania. Ya era aficionado de la cerveza y me aficioné más y me enseñaron las maltas, la cebada, todo el producto y todo el mimo. Y cuando llegas y solo ves 4 tanques allí y todo el cariño que imprimían en cada botella, y dije, con ellos sí quiero trabajar, sí me apetece trabajar, porque con otras marcas sí es mucho más fácil, todo el mundo gana dinero y todo es muy bonito. Pero nosotros queríamos hacer algo bonito, algo que empujase, porque yo a Yalga siempre lo pongo como que damos 14 comensales, un pequeño restaurante, somos al día de hoy 5 chavales jóvenes luchando contra corriente, y yo dije, hostias, aquí se hace una cerveza... Perdón por la palabrota. O sea, se hace una cerveza muy muy buena, de calidad, que hay que empujar, hay que fomentar el producto local y hay que imponernos. De hecho, tenemos una batalla. Cuando vamos a hacer algún evento o algo, siempre llegan, y cuando vamos a hablar de el vino, esto, no sé qué, se dejan aconsejar más. La cerveza, la de Madrid, no. Esta, por favor, no, ¿qué tal? ¿Qué no sé qué? Esta. De todas formas, yo voy a poner esta también, para que lo sepa usted. Yo sé que usted quiere beber esa, pero vamos a ofrecer la otra en el evento, que no se ofendan. Claro. Intentamos educarlos, pero es difícil. Y es complicado. Y además luego, y es verdad que estamos avezados a esos sabores, porque ya es la cerveza que más bebe la mayoría de la sociedad. Y pues eso, introducir sabores distintos o explicar que hay infinitos estilos de cerveza, a veces y es complicado, porque lo que dices tú, viviste en Alemania, sabes un poco lo que hay, y es cervecero, y te impliques y vas a sitios donde venden buena cerveza, pero la mayoría de la sociedad pues no. Entonces esa pedagogía pues ya es necesario. Entonces ahora, con todo esto que ya al final sí que vendisteis muy bien, tenemos, como oye, 422... ya no quedan. Ya no quedan. Quedan, pero la mitad ya se fueron. O sea, hay que ir a comer a Yalga para probar una de estas, ¿no? No, yo creo que hay que ir a la Yalga a comer a la Yalga, primero porque hay que ir a la Yalga. Bien. Y segundo, en este caso, porque tenemos la suerte de que hay algo único, y es que en el menú vas a degustar una Ordum diseñada para ese menú de degustación. Entonces, todos, bueno... hace un conjunto, creo que perfecto. Eso es. No se puede decir otra cosa. Quedan cervezas, son solo nuestras, si lo digo así, son solo nuestras, y cada vez que yo subo a la sala y veo al jefe de sala, Samuel, que ha vendido otra, y me quedo así como, se van a acabar algún día. Me da como penita cada vez que veo. Me alegra mucho, siempre pregunto qué tal, qué os pareció, pero a la vez me da un poco de penita diciendo, esto se va a acabar algún día. Y otra cosa muy recomendable, reservar en Ordum alguna de las visitas que facéis, porque facéis además distintos tipos, ya no solo por probar la cerveza, porque la fábrica es preciosa, podéis ver el balneario, que es espectacular, o sea, y uno de los sitios, una de las fábricas de cerveza más guapas sin duda, ya no voy a decir de Asturias, que lo pero vamos, de Europa, que yo conozco unos cuantos, lo Yo estoy de acuerdo contigo, yo también conozco bastantes, y la verdad es que es un lugar increíble. Ya no solo es el lugar, es el camino al lugar, ya es increíble. Y el lugar tiene, yo creo que, bueno, tú has estado allí. Cuando lo vives, yo siempre digo lo mismo, cuando sales de allí, dime lo que has visto. Y todo el mundo concuerda en lo que nosotros opinamos, ¿no? Y yo, que no lo he dicho antes, que yo también lo dije en el reportaje, que me gustó mucho unir lo que eran 2 edificios emblemáticos. Tenemos el balneario y tenemos donde estamos nosotros, la casona indiana de 1914. Claro. Siempre digo, para mí es la más bonita. Sí. Hay gente que disentirá, para mí es la más bonita, y creo que hay pocas casas indianas como la que tenemos enfrente del mar. Bueno, pues ir a Roberto, a Yalga Ordum, una cerveza que sale de la unión de los dos, de ir a probarla, de ir a Borines también, de ir a comer a la Yalga, que me lo vais a agradecer. Un abrazo fuerte para los dos. Muchísimas gracias. Gracias.